Bienvenidos, bienvenidos, señoras y señores. Muy buenos días nuevamente y un placer tenerles en la celebración de este desayuno de facilitación de comercio a cargo de su comité con el tema etiquetado y registro sanitario, soluciones para un impacto positivo al consumidor y el comercio dominicano. Permítanos, antes de dar formal apertura, agradecer como siempre a nuestros patrocinadores que hacen posible este desayuno de facilitación de comercio de la Cámara Americana de Comercio. Empresas Círculo Élite, categoría platino. Inicia, Barri Pueblo Viejo, Bepensa, City, Claro, Martí PG, Humanos Seguros, Marítima Dominicana, Pasteurizadora Rica, Square Patton Box. Empresas categoría platino. DP World Caucedo, Grupo Mejía Arcalá, Alfridomsa, Jovel. Empresas categoría oro. Grupo Ramos, Almacenes León, Asociación Nacional de Importadores y Odebrecht. Muchísimas gracias por este importante apoyo a todas nuestras empresas patrocinadoras. Y de inmediato cedemos el micrófono al señor David Fernández, vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio, con todos ustedes, con las palabras de bienvenida. Buenos días a todos. Distinguida Karina Mena, directora general de Medicamentos y Productos Sanitarios. Distinguidos Pedro Brache, Antonio Ramos y Lilia Acevedo, panelistas en el día de hoy. Distinguido Alexander Schat, presidente de nuestro Comité de Facilitación de Comercio. Estimados miembros del Consejo de Directores y nuestros comités de trabajo. Autoridades y ejecutivos, miembros de la Cámara, patrocinadores, representantes de los medios de comunicación, invitados. Muy buenos días. El Gobierno dio a conocer el pasado 12 de julio un conjunto de medidas tendentes a garantizar y proteger la salud de los consumidores y su derecho a estar informados sobre el contenido y características de los productos que oferta el mercado. Se trata principalmente de que dichos productos sean nacionales o importados, cumplan con las normas vigentes de etiquetado y registro sanitario. Para ello, establece una metodología que incluye plazos. El primer paso ha involucrado a los productos lácteos y sus derivados, que desde el 1 de agosto no pueden ser comercializados en el país sin cumplir con los requisitos establecidos en la norma dominicana 53 sobre el etiquetado general de los alimentos previamente envasados. En su cuarta revisión, de fecha 27 de noviembre del 2014, el plan es ir abarcando a otras mercancías hasta que todas estén cumpliendo con lo que se ordena en la legislación al respecto. Otra fecha clave dentro del proceso es el 1 de enero del próximo año, que marca el inicio de la aplicación de dos medidas. Por un lado, a partir de entonces, todos los productos alimenticios de producción nacional e importados deberán contar con el registro sanitario vigente. Por otro lado, los productos alimenticios importados, sin distinguir el medio de transporte o la forma de embalaje en el que sean introducidos al país, deberán tener adherida ya desde origen la etiqueta complementaria, como también lo instruye la norma 53. El derecho soberano de nuestro país para aplicar nuestras normativas y el derecho del consumidor dominicano a tener información sobre los productos son indiscutibles. Y tenemos claro que no se puede jugar con la salud de nadie. Reconociendo esto, nos surgen algunas preguntas. ¿Cuál es el impacto de estas medidas en la competitividad del país? ¿Cómo se verán afectados los precios de los productos y su disponibilidad en el mercado? ¿Cómo se solucionarán los retrasos más que probables en el otorgamiento de registros sanitarios? Bajo las actuales circunstancias, ¿cuáles son otros pros y contras de estas medidas? ¿Qué oportunidades de mejora existen para cumplir con todos los objetivos de la medida?
Hemos organizado esta actividad ante la necesidad de entender mejor el proceso en el que estamos involucrados como país. Es importante aclarar inquietud que haya al respecto, aclarar cualquier inquietud que haya al respecto. Escuchar no solo al gobierno, que ha dispuesto los plazos de cumplimiento, sino también a quienes producen e importan productos sometidos al cumplimiento de la normativa mencionada. Cualquier cambio de paradigmas debe venir acompañado de los procesos que permitan la adecuación progresiva al nuevo estatus, de forma que el impacto negativo sea el menor posible y los beneficios superiores a los preexistentes. Esto incluye que los plazos dados sean consecuentes con la magnitud de la tarea a realizar. En la Cámara Americana entendemos que este último aspecto no ha sido bien ponderado por las autoridades, pues salvo que hoy nos muestren algo distinto, todos los que nos dicen y nos explican permite concluir que aplicar el debido rigor normativo, las medidas anunciadas de etiquetado y registro sanitario no será viable con efectividad el 1 de enero del 2017. Agradecemos la presencia de todos ustedes y el apoyo recibido para organizar este desayuno. Y como siempre en la Cámara estamos siempre a disposición de empresarios, productores, autoridades y otros actores involucrados en el tema con la finalidad de analizar la situación y buscar las mejores soluciones para todos los involucrados en ella. Es una prioridad institucional de la Cámara Americana fortalecer la competitividad y la institucionalidad de nuestro país, así como mejorar el clima de negocios e inversión. Muy buenos días. Agradecemos las palabras del señor David Fernández, vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio. Muchísimas gracias. Y a seguidas cedemos el micrófono al señor Alexander Schadt, presidente del Comité de Facilitación de Comercio de la Cámara Americana de Comercio, quien tendrá las palabras de contextualización sobre el tema a tratar en esta mañana. Muchas gracias de parte del Comité de Facilitación del Comercio de la Cámara Americana. Para nosotros es un placer traer un tema de mucha actualidad y principalmente buscar soluciones e innovaciones que podamos todos traer a la mesa. Pienso que el enfoque que deberíamos todos tener cuando tratamos este tema es primero pensando en el consumidor. Naturalmente, es indiscutible que el consumidor tiene el derecho a una alimentación segura, así como más información sobre también lo que está consumiendo. No menos es cierto que también tiene derecho a conseguir precios competitivos, así como variedad de productos. Es un reto lograr estos dos objetivos que pueden parecer o a veces se pueden no complementarse unos a los otros, y el gran reto es que sean complementarios y que se puedan lograr los dos de una manera que ambos sean eficientes conseguirlos. Acá tendremos panelistas que nos hablarán de varias perspectivas y este es el beneficio de nuestro desayuno. No solo oír una perspectiva, sino que las ideas mejores se sacan cuando hay mentes con diferentes ideas. Tendremos la perspectiva de la industria, así como la del comercio, la perspectiva legal y la perspectiva regulatoria o del gobierno. Como sabemos, ya es un hecho las medidas anunciadas por el gobierno en julio. Esto es solo una cara de la moneda. Hay muchas otras facetas que debemos considerar y que las medidas impactarán, no solamente directamente lo que dice en el texto, sino que muchos otros aspectos, dentro de los cuales está la facilitación de comercio. Entonces, sin abundar un poco más, repito que deberíamos tratar de siempre pensar en el consumidor primero y lo que es el beneficio para el consumidor y para la nación en general. Con eso concluyo mis palabras y ahora vamos a dar apertura a nuestra disertadora,
la señora Mena, que viene del Ministerio de Salud y nos va a dar un poco de contextualización y de estatus de cómo estamos ahora y un poco de visión de acá a enero y hacia futuro, cuáles son los planes. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Alexander Schat, presidente del Comité de Facilitación de Comercio de la Cámara Americana de Comercio. Y ya de inmediato, seguida recibimos con un aplauso a nuestra oradora invitada, la señora Karina Mena, directora de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios. Bienvenida. Muy buenos días. Para nosotros es una oportunidad estar aquí compartiendo con ustedes, socializando un poco todo lo que hemos estado avanzando y los retos y perspectivas en la regulación de medicamentos, alimentos y productos sanitarios, sabiendo que el interés de este desayuno es básicamente de los productos de origen alimenticio, específicamente los productos lácteos, que son las medidas que el gobierno recientemente ha tomado. Un poco ese sería el esquema que quisiera compartir con ustedes, cuál ha sido el contexto en que se ha dado toda la reforma sanitaria, cuál es el marco legal que tenemos vigente en el país, la situación encontrada, desde dónde que hemos partido, cuáles son algunas acciones generales que hemos estado implementando y cuál ha sido el resultado. Y hablar específicamente entonces del proyecto de vigilancia sanitaria de productos alimenticios, específicamente en el caso del cumplimiento de los requisitos regulatorios de los productos de origen lácteo. Y finalmente un poco los desafíos que tenemos. Digamos que la reforma sanitaria se da en un contexto de modernización al que se abocó el mundo entero y la región completa. Un poco fue llevada a tomar esas decisiones de reforma. El sector salud no escapó a esta oleada de reformas y nosotros nos incorporamos un poco tarde, pero ya en el año 2001 salieron a nivel de ley cristalizadas estas reformas con la Ley General de Salud y la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y básicamente lo que redimensiona son las funciones o las macrofunciones del sistema sanitario, la parte de regulación, de rectoría del sistema, la parte de modulación del financiamiento y de provisión de los servicios de salud. Adicionalmente, entonces, conocemos todos que en las últimas décadas del siglo pasado, pues, se aceleró todo el proceso de globalización y de sinergia de los mercados. Y en el ámbito de nuestra competencia tenemos entonces algunos de estos mercados que son asimétricos e imperfectos y que no se manejan igual que los otros. Igual, por ejemplo, no es lo mismo manejar el mercado de medicamentos, en donde el prescriptor tiene mayor información que el consumidor, que el mercado de alimentos, donde el consumidor puede elegir qué comprar sin mayores dificultades. También tenemos entonces nuevas epidemias que se propagan rápidamente porque hemos estrechado la distancia, acortando los tiempos de circulación. Y es una realidad que nos ha cambiado la vida a todos. En cuanto al proceso de salud de enfermedad, tenemos un perfil epidemiológico acumulativo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos las enfermedades propias del subdesarrollo, tenemos gente desnutrida, con avitaminosis, tenemos infecciones, pero también tenemos una tasa acumulada de enfermedades ya que son propias de otro tipo de sociedades y tenemos que dar respuestas a todo esto. Adicionalmente, tenemos nuevos riesgos que están relacionados a los determinantes sociales de la salud, al acceso a productos, que eso conlleva la parte de asequibilidad y financiamiento, pero también a las condiciones ambientales, que definitivamente impactan la salud de una forma importante. ¿Cuál es el marco legal que tenemos? Bueno, la Ley General de Salud, digamos, aparte de la Constitución, que es en definitiva donde primero se consagra el derecho que tienen todos los ciudadanos dominicanos a una salud integral. Luego entonces tenemos la Ley General de Salud, que contempla como una responsabilidad del Ministerio de Salud
lo que tiene que ver con valorar la idoneidad de los productos que circulan y se comercializan en el territorio nacional. Y no solamente valorar esa idoneidad, sino también controlar la calidad de este tipo de productos. Igualmente tenemos la ley que crea el Sistema Dominicano de Calidad y la Ley de los Derechos de los Consumidores, el Reglamento Sanitario sobre Alimentos, el 528-01, y el Reglamento sobre Medicamentos, el 246. En definitiva, ¿cuál es la responsabilidad de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios? Pues es básicamente el organismo competente de regular, controlar, fiscalizar y vigilar todo lo relativo con los medicamentos, productos sanitarios, productos de higiene del hogar, de higiene personal, de higiene para procesos industriales, alimentos y bebidas, y todos los insumos relacionados con los servicios que se utilizan en la prestación de salud o en la alimentación. E igualmente tiene la responsabilidad de controlar todos los establecimientos, actividades y procesos que se derivan de la materia. O sea que tenemos una dirección que tiene una gran responsabilidad porque asume todo lo que es la regulación de los productos de riesgo por consumo. ¿Cuál fue la situación encontrada? ¿Desde dónde partimos? Bueno, en octubre del 2014, cuando asumimos la coordinación del equipo de la antigua Dirección General de Drogas y Farmacia, encontramos una dirección que tenía hasta tiempo de hasta 2 años y un volumen de aproximadamente 13.000 trámites retrasados en el área de medicamentos y productos afines. En el área de alimentos teníamos prácticamente una inscripción de los registros porque no se hacía una evaluación, ni siquiera de las condiciones documentales y legales y mucho menos de las normas que aplicaban a cada tipo de producto. Es decir, el ministerio registraba, aprobaba sin ni siquiera observar lo que las normas particulares exigían que debía cumplir con los parámetros. Adicionalmente encontramos una vigilancia sanitaria reactiva que solo actuaba por denuncia y de forma muy lenta. ¿Qué acciones hemos emprendido y cuáles han sido los resultados que hemos obtenido? Primero, tratamos de restablecer todo lo que es el sistema de gestión de calidad, rediseñando todos los procesos y los instrumentos para gestionar el sistema autorizatorio que nos compete. Desarrollar, también hemos hecho la normativa complementaria. Igualmente, la ministra de Salud decidió en enero de 2015 cambiar la adscripción para que fuera una dependencia que dependiera administrativa y financieramente de su despacho, es decir, que se acortó la relación con la máxima autoridad, cosa que privilegia todo el accionar de la dirección. Y en el mismo 2015 se crea ya la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios a través del decreto 82-15. ¿Qué hemos hecho entonces a partir de aquí? Hemos estado trabajando trabajamos en la propuesta de una estructura alineada con toda la reforma sanitaria que se está dando a raíz de la separación definitiva de funciones, de sacar del ministerio toda la parte de prestación de salud, y esta estructura ha sido validada por el Ministerio de Administración Pública. Hemos aumentado la capacidad instalada en la dirección, tanto a nivel técnico como administrativo, y hemos estado trabajando en el mejoramiento de la infraestructura para tener nuevas oficinas administrativas y también para el laboratorio de control de calidad. Hemos estado participando activamente en diversos espacios de integración económica, pero también hemos creado algunos espacios para armonización tanto con la industria farmacéutica como con la industria de alimentos. Hemos participado también en otros espacios de armonización regulatoria, tanto a nivel nacional como internacional. Y hemos reactivado muchas comisiones que habían creado la normativa, pero que no estaban en funcionamiento. Y adicionalmente, la ministra vio la necesidad de crear una comisión sobre terapia celular y medicina regenerativa, porque era un tema que no está abordado adecuadamente en nuestra legislación.
Y trabajamos con el cuadro básico de medicamentos esenciales que tenía 10 años desactualizado. El cuadro básico es un instrumento muy importante porque es lo que se utiliza para guiar toda la parte de suministro, gestión y financiamiento de los medicamentos a nivel público. Igualmente, tuvimos la oportunidad recientemente, hace 2 meses, de ser seleccionado por primera vez como miembro rotatorio del secretariado de la Red Iberoamericana de Autoridades de Medicamentos. Eso nos convierte entonces a nosotros en copartícipe de todas las herramientas y espacios de planificación y coordinación en las actividades que tienen que ver contra la falsificación y los problemas del ilícito de medicamentos a nivel de Iberoamérica. Hemos estado trabajando arduamente en completar toda la parte normativa, en la parte de promoción y publicidad de medicamentos, el medicamento de venta libre de medicamentos sin receta, con un listado correspondiente que va a ser próximamente oficializado, la norma sobre el registro de medicamento biotecnológico, una guía nueva de inspección de buenas prácticas de manufactura en el área de medicamentos, que hemos asumido una guía que está armonizada por la Red Panamericana para la Armonización de la Regulación Farmacéutica, la Red PARF, y con esto estamos acompañando a la industria nacional a desarrollar y profundizar sus capacidades que un poco habían estado rezagados. Igual trabajamos intensamente en la habilitación de un procedimiento simplificado para el área de medicamentos y afines que tiene tres tipos de entrada. Una entrada es los productos de bajo riesgo, que el Ministerio a inicio de año los catalogó en un listado de aproximadamente 52 tipos de productos. Las otras 2 maneras son las empresas nacionales que cumplan con las buenas prácticas de manufactura, y la tercera vía son los productos que estén registrados en autoridades reconocidas por la Red PARF a nivel de las Américas o reconocidas como autoridades estrictas por la Organización Mundial de la Salud. Eso nos amplía el mercado para tener productos con mayor facilidad de evaluación para registro sanitario desde Europa, desde Australia, desde Japón, desde Canadá, desde Estados Unidos, México, Colombia, Cuba, Argentina, básicamente. Y está en proceso de construcción un reglamento especializado para productos sanitarios. Y también el de bioequivalencia y un reglamento técnico de director de establecimientos farmacéuticos. Igualmente estamos trabajando en un reglamento para cosméticos y productos de higiene. Bueno, aquí está lo de procedimiento simplificado, que nos está permitiendo dar respuesta entre 15 y 60 días. El procedimiento simplificado comenzó a implementarse en julio para la parte de cosméticos y productos de bajo riesgo en sentido general, y a la fecha hemos logrado cumplir con todas las solicitudes que nos han entrado en menos del tiempo previsto. O sea, los 15 días no han sido necesario utilizarlo en la mayoría de los casos. Hemos podido dar respuesta entre 5 y 13 días. En todas las solicitudes que hemos recibido, la utilización del procedimiento todavía está tímida y no corresponde a las estimaciones que nosotros habíamos hecho como ministerio. Y estamos planificando que a partir del 15 de octubre de este año comienzan las otras 2 entradas que para los productos de medicamentos. Igual hemos implementado un procedimiento especializado de registro de productos lácteos. También recientemente hemos colocado un servicio sobre la automatización del certificado de libre venta para los productores nacionales, que permite prácticamente hacer en línea esta autorización. El tiempo de compromiso que hemos asumido es de 7 días. Sin embargo, todas las solicitudes que nos han llegado se han atendido en menos de 48 horas. Y el usuario solamente se tiene que desplazar al ministerio al momento de retirar el certificado, porque no hemos logrado todavía colocar la firma electrónica. Igualmente estamos en proceso
de consulta pública, ya sea a nivel nacional o dentro del Consejo Nacional de Salud, de algunos reglamentos. Está el de farmacovigilancia, el de buenas prácticas de distribución y almacenamiento de medicamentos, el de donaciones, el Reglamento General de Alimentos, que tiene varios años en proceso de construcción, y el Reglamento de Productos Lácteos. Igualmente, hemos desarrollado e implementado un modelo de control de puntos de entrada donde hemos fortalecido el cuerpo de inspectores del Ministerio de Salud, primero haciendo una selección acorde a un perfil que responda a las necesidades sanitarias y luego entonces dotándolo de todas las herramientas para que puedan funcionar adecuadamente. En el área de medicamentos y productos afines, hemos logrado dar respuesta a todos los trámites que teníamos pendientes, a los 13.000. El plan de trabajo del 2015 y del primer semestre del 2016 se ha cumplido en aproximadamente un 90%. Hubiéramos querido que fuera el 100%, pero no está mal. Hemos logrado colocar en la ventanilla única del Ministerio unos 12.783 certificados de registro sanitario. Hemos evaluado aproximadamente 28.000 trámites. Hemos otorgado aproximadamente 10.000 registros nuevos y hemos trabajado mucho más de 3.000 renovaciones y modificaciones. Estamos en todo el proceso del desarrollo del sistema de gestión de calidad, que no solamente involucra la recertificación con la norma ISO 9001, sino también el cuerpo de inspectoría que posee la dirección a través de la norma 17020. Hemos estado también participando activamente en el trabajo regional sobre regulación de dispositivos médicos, o sea, de productos sanitarios. Y hemos estado trabajando en la autoevaluación para el sistema de equivalencia del sistema de inspección de carne con los Estados Unidos. También hemos tenido una labor en lo que es el fortalecimiento y la regulación de los establecimientos farmacéuticos. En este periodo hemos logrado regularizar 1.385 establecimientos de origen privado y por primera vez hemos estado inspeccionando y habilitando las farmacias públicas, las farmacias del pueblo, y hemos logrado en este año que comenzamos esta intervención habilitar unas 300 farmacias, que es mucho más del 60% de la red de farmacias ambulatorias públicas. Y como algo muy importante, hemos estado fortaleciendo todo el sistema de vigilancia sanitaria. Eso ha meritado que el cuerpo de inspectores nuestro no solamente se ha visto aumentado en cantidad, sino también en calidad, con personas más competentes que puedan ayudarnos a asumir los retos que tenemos en esta parte. Hemos hecho estudios de determinación de bromato en harinas y derivados. Hemos estado trabajando también en el proyecto para colocar las autorizaciones aduanales en línea a través de la ventanilla única de comercio exterior con la Dirección General de Aduanas, figura esta que está siendo muy poco utilizada por todos los importadores del área de medicamentos y productos sanitarios. Hemos estado emitiendo alertas sobre algunos productos que representan riesgo para la salud y que han sido retirados del mercado, y hemos desarrollado un programa de tecnovigilancia incorporándolo a todo el sistema de farmacovigilancia. También estamos haciendo un estudio sobre la estructura del mercado farmacéutico, teniendo en cuenta todas las facturas aduanales que tenemos, y en esto nos está apoyando la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica Nacional a nivel técnico y financiero. Y hemos logrado concluir el primer programa de vigilancia post-comercialización de medicamentos, en el que estuvimos analizando todos los productos registrados de 8 principios activos a nivel de fabricantes y distribuidoras, porque la metodología de trabajo que teníamos con el laboratorio no nos permitió
ir a nivel de farmacia, pero como en ese segmento teníamos todo lo que está registrado, pudimos hacerlo y los resultados en términos generales fueron muy aceptables porque determinamos que mucho más del 95% de los productos de medicamentos que estudiamos tenían los principios activos que decían tener y las concentraciones aceptables. Y hemos hecho muchas intervenciones regulatorias a nivel de cierres temporales, cierres definitivos y mandar a la justicia a los violadores de la ley para que sigan sus procesos penales. Estos son los tiempos de respuestas que tenemos hoy día para la parte de evaluación de las solicitudes. En algunos casos, después de estos tiempos, tenemos la necesidad de incrementar el tiempo de respuesta por la parte de tramitar, ya sea la devolución de los expedientes o los certificados, colocarlo en la ventanilla única. En el área de cosméticos estamos trabajando las nuevas solicitudes a 2 meses y los reingresos a 6 meses. En alimentos, las nuevas solicitudes y las renovaciones la estamos trabajando a 5 meses y los reingresos a 2. En el área de medicamentos, que es, digamos, donde está el reto mayor, estamos trabajando a 6 meses los nuevos solicitudes. Sin embargo, los reingresos y las renovaciones están a 11 a 12 meses. Claro, los medicamentos priorizados, tanto en los nuevos ingresos como los ingresos, tienen unos tiempos de 4 meses. Estos tiempos nos plantean un reto importante, sin embargo, documentan una mejora sustancial en todo el proceso de evaluación de registro. ¿Cuáles son los avances en el cumplimiento regulatorio de los productos lácteos, que es el de mayor interés, ¿verdad?, para todos aquí? Primero quisiera hablar de algunas generalidades. La ley y el marco legal que tenemos vigente establece que el control sanitario de la producción, elaboración, almacenamiento, fabricación, importación y el comercio en todas sus formas, el transporte, la manipulación, el suministro a cualquier título y el expendio de los productos alimenticios es competencia del Ministerio de Salud. Y la normativa de etiquetado es uno de los grandes desafíos del comercio global, no solamente del país. El etiquetado, ¿verdad?, es una herramienta fundamental que permite que los consumidores puedan tener las informaciones necesarias para los productos que adquieren. Ustedes saben que República Dominicana ha sufrido retrasos importantes en la aplicación de esta normativa, lo que ha influido negativamente en el avance y desarrollo de sectores productivos y comerciales, favoreciendo un clima de competencia desleal entre los comerciantes de alimentos preenvasados. Un dato importante es que las enfermedades transmitidas por alimentos registran a nivel mundial unas 350,000 muertes, acorde a las informaciones y estadísticas que publica la Organización Mundial de Salud, y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reporta una ocurrencia en el país de 350 casos, yo lo tenía, no lo veo, 348 episodios por cada 100,000 habitantes. Y afecta a todos los grupos etarios, pero en las estadísticas de 2015 se evidencia una mayor ocurrencia en los grupos de mayor edad, de más de 65 años. Adicionalmente, los alimentos comúnmente implicados en todas estas enfermedades transmitidas por alimentos son el agua, el pescado, la carne, los lácteos, huevos, son los que mayor tienden a ocurrir. ¿Cuáles son los antecedentes de todas estas medidas? Bueno, en noviembre del 2009, el Ministerio de Salud, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y el Consejo Nacional para el Fomento y Desarrollo de la Leche, CONALECH, el Indocal, anteriormente Digenor, y Proconsumidor, firmaron un acuerdo
en el que se establecía un plazo de unos meses para que a partir de febrero del 2010 se cumpliera con la norma de etiquetado. O sea, estamos hablando de hace prácticamente 7 años. En el año 2012, el Ministerio de Salud hizo un levantamiento en 22 provincias del país, abarcando básicamente 236 establecimientos, y ahí pudo documentar que el 95% de los productos no contaba con registro sanitario. Hay algo que muchos de ustedes tal vez me han escuchado, pero que sirve para revelar la situación que estamos viviendo de no cumplimiento del registro. En el área de medicamentos y productos afines tenemos registrado unos 23.000 productos y en el área de alimentos apenas 5.000, cuando es un mercado que tiene varias veces el volumen de productos que el otro. Entonces, definitivamente estamos hablando de un mercado que ha estado operando de forma desregulada. En el año 2013 también Proconsumidor hizo un estudio y ahí entonces se detectó que por lo menos el 79% de los productos no tenían registro sanitario y que el 42% de ellos no tenían el nombre del importador, o sea que nadie podía determinar las condiciones de seguridad ni de comercialización de estos productos y que apenas el 37% de los productos tenían la etiqueta en español, el restante 63% lo tenía en otro idioma. Luego de todo esto, el Ministerio de Industria y Comercio coordina con diferentes instancias del gobierno y del ámbito de producción un proyecto de evaluación del cumplimiento del etiquetado. Ese proyecto se estuvo ejecutando durante el año 2014 y el año 2015 y en este año 2016 fueron dados a conocer los resultados. Y ahí que se pudo observar, bueno, que más del 95% de los productos no cumplía con la norma del etiquetado y eso implicaba no solamente la producción nacional, sino también los productos importados. Y algo que a nosotros como gobierno nos inquietó mucho era que el 70% de los quesos de producción nacional no cumplían con las concentraciones permitidas por los criterios microbiológicos en las normas que correspondían. ¿Qué más encontramos durante este proyecto? Bueno, que una parte importante de los productos no tenía la fecha de vencimiento, aproximadamente el 40%, que más del 50% no tenía el registro sanitario, y que cerca del 70% no tenía el número de lote, o sea, no tenía el número de identificación de producto. Los resultados de análisis fueron estos. En los productos nacionales, el 85% no cumplía ni con la norma de etiquetado ni con la parte microbiológica. En los productos importados la situación fue distinta, solamente se encontró que el 15% no cumplía con los aspectos microbiológicos. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasó? Bueno, el gobierno dominicano, en su interés de garantizar el bienestar de la gente y el cumplimiento de las normativas legales correspondientes, toma una serie de medidas. Primero, articuló un equipo interinstitucional compuesto por el Ministerio Administrativo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria y Comercio, el INDOCAL, el Banco Agrícola, el Banco de Reservas, el INAVIE, CONALECE y otros actores. Y luego realizó un proceso de consulta, 4 jornadas de consulta, viendo el parecer de los productores, de los procesadores, de los importadores y de los comerciantes en sentido general. Y a raíz de ahí, entonces, identifica una problemática, la tipifica, y que dice, bueno, yo necesito fortalecer todas las plantas procesadoras y el sistema de transporte de leche. Detectó o documentó también la falta de agilización en el proceso de otorgamiento de los registros sanitarios como un problema. Además, que era necesario aumentar la capacidad diagnóstica de control de calidad en el laboratorio.
que obviamente no se estaba cumpliendo con el etiquetado, porque eso era lo que había documentado todos los estudios que se habían hecho, y que se habían registrado algunas dificultades por algunas medidas recientes que habían tomado instituciones de forma unilateral, básicamente con el problema de las importaciones de productos lácteos. A raíz de ahí, entonces, aborda diferentes dimensiones: la producción y el transporte, la agilización del registro sanitario, el control y la vigilancia, el apoyo diagnóstico y la parte del mejoramiento del etiquetado. ¿Cuáles fueron las medidas que tomó el gobierno? Ya en algún momento de la introducción comentaron algunas. La primera fue que íbamos a iniciar todo el proceso de etiquetado con los productos lácteos y sus derivados. La segunda, que a partir del 1 de agosto del 2016, los productos de origen lácteo en el país se le iba a exigir la exigencia, se le iba a tener la exigencia del cumplimiento de la NORDON 53 sobre etiquetado de productos previamente envasados. Que a partir del 1 de enero del año 2017, los productos que ingresen al territorio nacional y que circulen, que se comercialicen, tienen que tener registro sanitario, y los que se han importado tienen que venir con su contraetiqueta en origen. También se determinó la agilización del registro sanitario con la creación de una fila especializada para productos lácteos. Las otras medidas fueron también que a partir de agosto de este año se iba a incrementar la vigilancia en los puntos de entrada, en una labor compartida del Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura. Se iba a estar verificando la composición de los productos acorde a las condiciones de emisión del registro y las etiquetas, lo que declaraban que tenía el producto. Adicionalmente, y como un paso fundamental para poder apoyar a todo el sector, el gobierno decidió no solamente acompañar a nivel técnico con el Ministerio de Salud, con la leche y la Dirección de Ganadería, sino también abrir una cartera de financiamiento flexible que le permitiera a la industria nacional adquirir los equipos necesarios para poder lograr el registro de los establecimientos antes que los productos. Y fortalecer la capacidad diagnóstica del Laboratorio Nacional de Salud Pública, Dr. de Filló. Entonces, a partir de ahí, el Ministerio de Salud elabora un proyecto de vigilancia de cumplimiento regulatorio de productos alimenticios, haciendo énfasis en los productos lácteos, que tiene básicamente 4 componentes. Un componente de la producción de productos preenvasados, que abarca el acompañamiento a la producción de alimentos y la mejora en el transporte. Un segundo componente de agilización de los registros sanitarios con el fortalecimiento de la unidad de registro de alimentos y la creación del servicio especializado para productos lácteos. Un tercer componente de apoyo a la capacidad diagnóstica y cuarto, el control y vigilancia en el mercado, que comprende no solamente la verificación en los puntos de expendio, sino también en los puntos de entrada. En la parte de control y monitoreo del etiquetado, en los puntos de expendio, el Ministerio estuvo acompañando a sus unidades desconcentradas en las provincias, y en las 2 primeras semanas de agosto hicimos un operativo que muchos recordarán. Ese operativo, la selección de las provincias donde se hizo la intervención, el criterio que primó fueron aquellas que tenían más de 250,000 habitantes o que representaban un aporte al sector turismo y que por esto era prioridad del gobierno. De esta selección entonces salieron 11 provincias, básicamente la Altagracia, la Romana, San Pedro, el Gran Santo Domingo, La Vega, Puerto Plata, Duarte, Santiago. Y los resultados fueron estos. Se evaluaron aproximadamente 4.500 productos. Y de esos productos que se evaluaron, el 35% no cumplía con las normas del etiquetado. Ustedes verán que la mayor proporción de no cumplimiento está en los productos importados, que es casi el 50%. Aquí están las no conformidades por tipo de producto. Los productos que tuvieron mayores no conformidades básicamente fueron el queso, el yogur y la mantequilla.
y la leche líquida. Hicimos decomisos, particularmente el Ministerio de Salud decomisó en los casos que los productos estuvieran vencidos o dañados. Si era incumplimiento con el etiquetado, lo que el Ministerio procedió a hacer fue una notificación a los establecimientos para que hicieran los correctivos y volvieran a colocar en estantería los productos. Y logramos decomisar aproximadamente 300 kilos de alimentos en esas 2 semanas. Así quedó el mapa de riesgo acorde a los municipios en las provincias que identificamos, y las más preocupantes fueron Puerto Plata y San Cristóbal. Fíjense cómo el Distrito Nacional quedó verde, debido, entendemos nosotros, a que las grandes cadenas de supermercado y de comercio lograron mejorar significativamente todo el proceso de contraetiquetado de los productos. En la parte de agilización del otorgamiento de registro sanitario, ¿qué hemos hecho? Bueno, habilitamos, como ya les he comentado, el servicio especializado para productos lácteos desde el 9 de agosto. En la actualidad, el promedio de uso de ese servicio es de apenas 8 solicitudes semanales, muy bajo para lo que nosotros estábamos esperando. En estos momentos, el Departamento de Registro Sanitario en su unidad de alimentos tiene aproximadamente 1.000 expedientes pendientes. Productos de origen lácteo son menos de 100. O sea que el Ministerio ha estado dando respuesta a esto. ¿Qué nos preocupa? La cantidad de devoluciones que estamos teniendo en estos momentos. Y queremos fortalecer a través de diferentes mecanismos el proceso de evaluación de los dossiers. Con este servicio nos estamos comprometiendo a en 60 días dar respuesta. Inclusive la meta está por debajo de lo anunciado por el gobierno, que fueron 90 días. En la parte de la capacidad diagnóstica hemos logrado un financiamiento a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil de 50 millones de pesos, porque a ellos les interesan que nosotros montemos las capacidades para la vigilancia del desayuno escolar, y con esos mismos equipos vamos a fortalecer todo el sistema de vigilancia de alimentos. Igualmente estamos a la espera de la asignación de una infraestructura que el Estado Dominicano ha adquirido o ha tenido a raíz de un caso de ilícito de medicamentos, de lo que era un laboratorio de producción, para convertirlo entonces en el laboratorio de control de calidad. En lo relacionado con las intervenciones en la producción de productos preenvasados, lo primero que hicimos fue conformar un equipo interinstitucional con la Dirección General de Ganadería y el CONALECHE para salir en conjunto y no salir de forma aislada, y así potenciábamos los recursos disponibles. Hemos logrado la participación activa de las asociaciones de productores locales y regionales en todo este proceso. Iniciamos en septiembre todo el proceso de acompañamiento a raíz de las medidas. Ya teníamos varios meses trabajando con la leche y la DIGEGA. Y evaluamos diferentes aspectos en torno a que es la buena práctica de manufactura de este tipo de establecimiento. Básicamente, verificando la infraestructura física, la distribución de las áreas, o sea, todo lo que es el flujo de proceso, las operaciones sanitarias, los servicios y las condiciones de los equipos. Aquí está el mapa de las provincias que han sido seleccionadas para esta nueva etapa, básicamente atendiendo a los criterios de ubicación de los distintos procesadores y de las actividades, ¿verdad?, económicas que tienen esas provincias, que quedaron prácticamente el país entero, 20 provincias, muchas. Y los resultados preliminares que estamos teniendo son estos. Básicamente hemos evaluado 58 establecimientos, 53 artesanal y 5 industriales. Hemos verificado un cumplimiento de un 12%. Sin embargo, cuando vemos el acápite de deficiente o medianamente aceptable, que ronda más del 50%, nos habla de que todavía tenemos que seguir apoyando a todos los productores nacionales.
En lo que tiene que ver con el monitoreo y evaluación de los puntos de entrada, hemos estado fortaleciendo todo el cuerpo de inspectores y en la actualidad estamos haciendo una recogida de muestra y análisis de las leches en polvo importada. ¿Cuál ha sido, a nuestro juicio, el impacto de estas medidas? Primero, un mayor cumplimiento del etiquetado, o sea, no estamos en las mismas condiciones que en enero de este año. Definitivamente el comercio ha hecho un esfuerzo importante por ponerse a tono. El Ministerio ha ido fortaleciendo todos sus vínculos a nivel gubernamental, pero también con el sector privado. A raíz de esos esfuerzos que hemos hecho como gobierno, se nota una diferencia en la industria nacional, porque aproximadamente el 34% de los establecimientos que hemos visitado en estas últimas semanas están evaluados entre aceptable y aprobado. O sea que vamos caminando. El Ministerio entonces ha iniciado una serie de acompañamiento y orientación en el sector alimento que incluye, por supuesto, toda la producción láctea, pero que también ha estado enfocada en lo que es agua envasada, el procesamiento de carne, para adecuar a todas las exigencias nacionales. Y se ha iniciado también un proceso de automatización del registro sanitario en el cual nosotros estamos muy esperanzados. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos finalmente a nuestro juicio? Primero, nosotros como dirección poder implementar esta nueva estructura que asume el análisis y la gestión de riesgo por consumo, que es una forma de pensar diferente a la que el Ministerio estaba acostumbrado. Tenemos que terminar todo el proceso de equipamiento y funcionamiento de nuestra nueva infraestructura, tanto para las oficinas administrativas como para el laboratorio de control de calidad. La plataforma tecnológica definitivamente es algo imperante y que nos tiene que ayudar a hacer el trampolín y dar el salto. Nosotros ahora mismo estamos en el diseño e implementación del Sistema Integrado de Información de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, que los estamos implementando básicamente por fases y módulos. Estamos comenzando desde este mes y aspiramos concluir en agosto del 2017. El módulo, por ejemplo, de registro sanitario, nosotros tenemos proyectado que va a concluir en abril del 2017. Es decir, que en mayo nosotros esperamos que los registros de los productos se puedan hacer en línea inclusive. Y uno de los retos entonces que se desprende de aquí es elaborar la normativa aplicable para el otorgamiento de este registro electrónico, porque alguna de nuestra normativa vigente nos exige que parte de la documentación tenga que ser original. Entonces ahí tendremos que adecuar el reglamento de alimentos y el de medicamentos para poder viabilizar toda esta plataforma. Tenemos que seguir fortaleciendo la vigilancia sanitaria porque nosotros no creemos en un sistema que descanse en hacer análisis previo al registro, porque así es muy fácil pasar cuando usted sabe que lo van a evaluar. Nosotros queremos ir al mercado para ver efectivamente lo que la gente está consumiendo y tener una vigilancia que sea distinta, que se convierta en la inteligencia reguladora, pero también en la inteligencia sanitaria, que asuma la protección de la población. Tenemos que fomentar el desarrollo de la regulación de productos que tienen un marco normativo deficiente, como es el caso de los productos sanitarios, de los cosméticos y también el caso de alimentos con el reglamento que está pendiente. Tenemos que trabajar en la reducción de los tiempos de espera, que no solamente descansa en la plataforma, sino también en la capacidad del cuerpo técnico que evalúa estos dossiers. Tenemos que fortalecer y desarrollar el nivel desconcentrado del Ministerio, porque desde el nivel central no vamos a estar vigilando todos los puntos de expendio, porque no hay forma de hacer eso. Eso lo tiene que hacer la autoridad local, el que está responsable de la salud y de la regulación en ese lugar. Tenemos que seguir articulando esfuerzos con instancias
que participan en toda la parte de regulación, no solamente a nivel gubernamental, sino también el sector privado. Tenemos que mejorar, en definitiva, también las condiciones de acceso, que no solamente están dadas por la disponibilidad, sino por la asequibilidad y la aceptabilidad. Y finalmente yo quisiera colocar como un desafío, no solamente para el ministerio, sino para todos, lograr una sinergia entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil que nos permita articular políticas públicas y acciones que hagan posible compatibilizar los objetivos sanitarios y la dinámica económica. Muchísimas gracias. Un placer y un gran honor tenerla en esta mañana, a la señora Karina Mena, directora de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios. Importantes declaraciones e informaciones. Y invitar a nuestros panelistas acá arriba a nuestro escenario para dar inicio al panel Consecuencias y Propuestas de Solución. El señor Pedro Brache Álvarez, presidente ejecutivo del Grupo RICA, nos acompaña en esta mañana. El señor Antonio Ramos, presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales, ONEC. La señora Lili Acevedo Gómez, abogada senior de la firma de abogados Hedrick, Rizzi, Álvarez y Fernández. Y por supuesto, nuestro presidente del Comité de Facilitación de Comercio de la Cámara Americana de Comercio, el señor Alexander Schatt, quien será el moderador de este panel. Muchas gracias, señora Mena. Pienso que es muy interesante todo lo expuesto y hay muchas noticias que yo por lo menos no conocía. Entonces le agradezco y veo que tiene mucho sobre su plato. O sea que aquí estamos también para viabilizar. Y me gustó especialmente también la última lámina que decía cómo podemos dinamizar la economía también, claro, manteniendo todos los objetivos sanitarios que tenemos. Yo creo que no hay discusión en cuanto a lo que queremos en cuanto a la sanidad y la protección al consumidor en ese sentido. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Hay otros aspectos de cómo llegar a mejor lograr ese objetivo y no es solo la parte de sanidad, sino que involucra muchos otros aspectos y creo que esa discusión es la que vamos a ampliar ahora en el panel. Algunos conceptos que quisiera que tocáramos primero, porque sé que hay algunas diferentes opiniones, y es, tocando primero, está el etiquetado y los registros sanitarios. Tocando primero la parte de lo etiquetado, y es la necesidad o no de tener el etiquetado en origen, y qué significa eso, y cómo se implementa, y de la etiqueta complementaria. Entonces, tal vez viendo un poquito primero la normativa y la parte legal, ¿qué nos dice en ese sentido sobre etiquetado en origen? Oí la interpretación suya y tal vez del gobierno también en ese sentido, pero ¿qué otra interpretación puede haber? Para eso, Lili, por favor, si nos puedes ayudar sobre ese punto. Antes que todo, muy buenos días a todos, gracias por su presencia, en especial a AmCham por la invitación, a Alexander y a Gustavo, que fueron los que directamente me extendieron la invitación para este evento. La verdad que para mí es un honor acompañarlos en la mañana de hoy. Mira, Alexander, desde el punto de vista legal, el criterio de nosotros, no hay ninguna disposición que soporte el etiquetado complementario en español desde el punto de origen. Las normativas legales principales, no solamente sobre el registro sanitario, sino también sobre la etiqueta de productos preenvasados, son la Ley de Salud, la 4201, bueno, Karina la mencionó y de hecho la tenía en la diapositiva, la NORDOM 53, que es la normativa específica sobre etiquetado de productos preenvasados, también tenemos el decreto sobre alimentos y bebidas y la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor, que es la 358-05. En ninguna de esas disposiciones habla de que el etiquetado complementario tiene que ser desde el punto de origen. De hecho, la Ley de Salud
sí tiene una disposición de que es obligatorio, evidentemente, para la importación de los productos y la distribución en general, la comercialización en general de los productos, de los alimentos y bebidas, tiene que contar con un registro sanitario. Igualmente, el decreto sobre alimentos y bebidas, el 528-01, lo que hace es referir el tema del etiquetado, diferirlo a la normativa especial, que en este caso es la NORDOM 53. La NORDOM lo que dice es que cuando la etiqueta original no venga en idioma en español, se permite adicionar una etiqueta complementaria, pero no tiene ninguna disposición en particular que hable si tiene que ser en origen o no. De hecho, quisiera leer el artículo en específico, que es el 9.16 y además el 9.21, que son los que de manera puntual hablan sobre la etiqueta complementaria y cuándo es posible adicionarla cuando la etiqueta original no venga en idioma en español. Lo que dice la NORDOM 53 en ese sentido es que cuando el idioma en que está redactada la etiqueta original no sea en español, en vez de poner una nueva etiqueta, podrá emplearse una etiqueta complementaria que contenga la información obligatoria en español. Y adicionalmente, el 9.21 lo que dice es que las inscripciones en las etiquetas deben ser hechas en forma tal que no desaparezcan bajo condiciones de uso normal, sean fácilmente legibles a simple vista y redactadas en idioma español o en español y otro idioma. O sea que la NORDOM 53 no tiene ninguna disposición de que sea desde el punto de origen. Eso es desde el punto de vista legal. Sí, en ese sentido, Lili tiene razón, no explica que tiene que ser el punto de origen, pero tampoco dice dónde tiene que ser. Entonces, eso puede quedar a interpretación del árbitro en este caso, que es el Estado. Como un detalle adicional a eso, todas estas disposiciones son siempre de cara al consumidor. Lo importante es que el consumidor reciba ese etiquetado en español. Y el Estado como intermediario en este aspecto lo que tiene es que vigilar que el consumidor reciba ese etiquetado en español sin importar de dónde se haya realizado. Y obviamente en el etiquetado que incluye el tema del importador, ahí ya tenemos también el punto de decidir quién es el responsable de ese producto al final del día. Bueno, pues nosotros como Ministerio de Salud nos suscribimos a lo que establece la Ley General de Salud que permite el contraetiquetado. Nosotros pensamos que este punto deja de ser sanitario y pasa a ser comercial. Lo que quería era un comentario adicional al comentario de Tony sobre que efectivamente el etiquetado es relevante de cara al consumidor, o sea que es mi criterio también que poco importa en el momento que se coloque, siempre que la información esté disponible y esté disponible en la forma en que la normativa lo dispone de cara al consumidor. Y que nosotros tenemos que ser lo más, vamos a decir, pragmáticos y comercialmente viables para lograr la ejecución de la medida, o sea, la medida desde el punto de vista saludable. Yo no sé la causa real de solicitar el etiquetado en origen. Lo que sí puedo pensar es que los puertos y aeropuertos tal vez son un punto de entrada que proveen un control de cierta forma más direccionada que en el comercio total y que tal vez por ahí pensaron la medida. Sin embargo, también, y como estamos en facilitación de comercio, lo que se trata es de que los productos pasen por los puntos fronterizos de forma ágil, rápida, y así nos miden internacionalmente. Y cualquier día de retraso o horas de retraso en los puntos fronterizos causan un costo económico muy alto. Entonces creo que sí es una medida que vale la pena medir, no nada más por el retraso que puede ocasionar la inspección, pero en el comercio en general. Y algo que usted dijo también, que vi ahí, es el análisis de riesgo. Yo creo que eso es muy válido, porque no todas las empresas y todos los importadores, en ese caso, deben considerarse igual, sino que dirigir los esfuerzos a donde mayor fruto vayan a dar también. ¿Hay algunas consideraciones y recomendaciones que
yo pienso que se pudieran hacer. Por ejemplo, una etiqueta complementaria debe estar estandarizada. Por ejemplo, en Centroamérica tienen un estándar, que es el que se usa, porque ya el consumidor se le hace más fácil, desde que la ve, pues sabe dónde está cada cosa. Lo otro que a mí personalmente me preocupa de cara al consumidor es quién hace la traducción. Y si la traducción es una traducción fidedigna con lo que el productor en el país de origen decía. Y muchos casos, por ejemplo, que no se tocaron, inclusive quería agregarlo, cuando productos no declaran los alergénicos. Un producto que esté mal traducido, contenga maní, que sea alérgico al maní, pues imagínense lo que pudiera pasar ahí. Entonces son las consideraciones que a Tony y a mí nos sentaron en esquinas opuestas. Pero esas son las consideraciones. Pero estamos de acuerdo aquí. Estamos de acuerdo en muchas cosas. Inclusive, Pedro, cuando se discutió el Nordón 53, te voy a hacer una salvedad ahí, nosotros como organización quisimos y introducimos el hecho de crear una base de datos común, donde todas las traducciones se pusieran ahí, para que fueran tanto verificadas en Proconsumidor como por la DIGEMAP. Y inclusive poner kioscos en los supermercados para que el cliente pudiera ver. Para mí eso debería ser parte del registro sanitario. Sí, O sea, usted quiere un registro sanitario, usted entrega la traducción apostillada o la manda el productor, no sé cómo, pero para ya salir del tema ese de si hacen origen o si hacen... Para normalizar ese proceso de traducción y que sea bueno y que esté avalado no es por darle más trabajo a Karina, que porque creo que tienen bastante. Aquí, Tony, cada vez que pensamos en un idioma, pensamos en el inglés, pero aquí vienen productos en alemán, en chino, en japonés. Entonces, son muchos idiomas. La misma aduana pide traducciones cuando viene en otro idioma. Entonces, o sea, hay que facilitar el comercio, pero también hay que el consumidor tiene que estar orientado y tiene que tener la posibilidad de informarse. Y una cosa, por ejemplo, una cosa que a nosotros nos preocupa muchísimo con el tema del etiquetado en origen y la revisión, obviamente, en la dirección, en los puertos de esto, y de cara al consumidor también, es cómo conservar la cadena de frío para la verificación de que esa etiqueta vino en origen. O sea, ustedes se imaginan verificar los cientos, por no decir los miles de contenedores que llegan de productos refrigerados, a ver si en esos puertos, a ver si tienen una etiqueta como debe ser, porque hay que desmontar el contenedor entero. Sí, y cómo se resguarda la cadena de frío en aduana. O sea, hemos tirado el problema a la Dirección General de Aduana, a los puertos, y no tenemos las herramientas para poder hacer ellos también ese trabajo, sí, para agregarle al problema. En ese sentido, eso afecta, como yo decía, no nada más esta parte, porque la Dirección General de Aduana tiene también, y en los puertos hay otras prioridades, como son la seguridad del Estado, los contrabandos, los ilícitos, y todo eso, que hay recursos limitados y hay que saber dónde mejor dirigirlos. Entonces, es tratar de ver dónde tiene más efecto para el país en general. Sí. La etiqueta en español es un requisito no subsanable de todo el proceso de evaluación de registro sanitario. Es decir, todo el mundo tiene que depositar la etiqueta en español para nosotros poder evaluar un dossier. Eso no se discute ni está en juego. ¿Y hay un formato establecido, como sugería el señor Brache, de etiquetado, o es una mejora que habría que hacer? Para el complementario. Bueno, está la norma, la Nordón 53, que tiene unos ítems que son de cumplimiento obligatorio. Hay algunas cuestiones que el Ministerio valora en las etiquetas traducidas que tengan. Preferimos que en los empaques originales, por ejemplo, quede la fecha de fabricación, vencimiento y un lote para que no se tape esto. Y la demás información que exige la norma, entonces sí debe ser colocada en etiqueta complementaria. No, yo estoy de acuerdo con don Pedro también en el sentido de que definitivamente hay
hay oportunidades de mejora en el tema del etiquetado complementario. Y una buena solución es tal vez tratando de estandarizarlo en función a tamaños y tipos de letra que sean permitidos en función de las dimensiones de los empaques, porque evidentemente no todos los alimentos tienen un empaque que permita una letra o un tamaño específico, pero establecer rangos de tamaños y tipo de letra en función de los empaques sería una buena medida y un formato en la forma en que tenga, vamos a decir, que desplegarse la información, porque sí es cierto que en el mercado se encuentran productos con etiquetas complementarias que están en letras sumamente pequeñas que no es posible leerlas, e incluso en empaques que tienen dimensiones que permiten una etiqueta muchísimo más clara y amplia, y en labels que son fácilmente desplegables o que desde que tú lo metes en la nevera y tienen un día ya la tinta se diluye. No hay un requisito per se en Digemaps, pero ya que se aporta la documentación, la etiqueta y una traducción, sería tal vez, no tampoco queriendo descargar este compromiso en la Digemaps, pero sí sería una buena salida que de adoptarse un formato, ese formato se valide ya previo al registro cuando se someta la documentación para la aprobación del registro sanitario. El tema es que no tenemos una disposición que nos obliga a seguir un formato en específico, porque la NORDOM se limita simplemente a especificar que tenga que ser en letra clara, en un material que no sea, vamos a decir, fácilmente destruible ante condiciones de uso normal, pero ya siguiendo parámetros específicos tal vez sea una mejor forma de controlar el tema. Nosotros, de hecho, en la dirección estamos trabajando en tipificar algunas de estas etiquetas que por sus envases definitivamente ameritan un cuidado especial. En el caso, por ejemplo, de los yogur, por más que querramos poner una etiqueta complementaria, sería muy difícil colocarla sin tapar alguna información importante en el empaque original. Entonces, nosotros tenemos que atender esa problemática que tenemos y estamos trabajando en producir un documento técnico que nos permita buscarle una solución. ¿Qué opinión tiene el panel sobre qué se ha hecho en otros países de la región? Seguimos con el etiquetado, ¿verdad? Para no ir a lo de registro sanitario todavía, tratar de dividir las dos conversaciones. ¿Qué se ha hecho en otros países, mejores prácticas que podríamos implementar acá en Dominicana? Mira, tal vez el mejor parámetro que nosotros tenemos es los países del DERECAFTA. Yo de hecho hice un sondeo la semana pasada con diferentes colegas de Centroamérica y de México y los resultados fueron los siguientes. En el caso de México, que tal vez es la situación, vamos a decir, intermedia, la problemática que estamos presentando ahora y el escenario más flexible es que en México existen lo que son los recintos fiscales, o sea que el etiquetado ocurre en esos recintos fiscales. Ahora bien, la capacidad material y técnica de la aduana le permite a ellos reetiquetar los productos en esos recintos fiscales. También una facilidad que permite México es que no hay tal cosa como un registro sanitario, nunca te asignan un número. Hay una vigilancia ya en el mercado cuando el producto es colocado en el punto de venta y está siendo comercializado. Sí hay una notificación al Ministerio de Salud de la documentación respecto del producto, pero no hay una aprobación previa antes de la comercialización, lo que facilita colocar el producto, comercializarlo y ya la vigilancia ocurre después. O sea que México tiene esa particularidad. En el resto de los países de DERECAFTA se permite la etiqueta complementaria. No hay una obligación de colocarla en el punto de origen. Se puede colocar en el punto de origen, pero lo que me comentaron, la retroalimentación que recibí, es que por lo general la etiqueta complementaria la coloca el distribuidor. Una pregunta específica que le hice a estos colegas de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y El Salvador es ¿cuál es el formato que tiene esa etiqueta complementaria? En el Reglamento Integrado de Alimentos de Centroamérica hay disposiciones más claras sobre la etiqueta complementaria, pero sí consiste también en un label que se
se adiciona al empaque original. O sea, no es una etiqueta, vamos a decir, con un arte específico, con mayores formalidades que esa, y tiene la facilidad también de que se puede colocar luego de internado el producto en el país y que puede hacerlo el distribuidor. O sea, que eso es un buen parámetro para nosotros tomar en cuenta qué se está haciendo en la región y con países que nosotros tenemos relaciones comerciales. Y le faltó Panamá, que es el otro extremo, que permite todo, sin importar, o sea, todo tipo de idioma. Ellos no tienen ningún tipo de restricción como la tienen los demás. Sí, Pero el mercado no está muy abierto a los productos lácteos. Ok, una pregunta que recibo del público, que no sé si tenemos la respuesta, señora Mena, tal vez dirigida a usted, es que creo que le he escuchado mencionar que no es un requisito de la ley de salud el etiquetado en origen, y la pregunta es por qué el gobierno lo exige. En las declaraciones, no sé si usted tendrá la respuesta. En el caso de los lácteos. ¿Es en el caso de los lácteos solamente que lo exige o es en todos Las medidas que tomó el gobierno aplican al sector lácteo. O sea, todo este pliego de medidas en principio es aplicado solamente a este tipo de productos, porque estamos haciendo un plan que es escalonado y por tipo. O sea, no podíamos comenzar a regular todo el mercado cuando la desregulación es evidente. Entonces, estas medidas solamente aplican a los productos lácteos. Evidentemente, tenemos la Ley General de Salud que determina que todos los productos para circular en el territorio nacional tienen que tener registro sanitario. En el asunto del etiquetado, la medida solamente está destinada a los productos lácteos. La Ley General de Salud, como comenté ahorita, plantea la posibilidad del contraetiquetado. Esta decisión se tomó en un equipo gubernamental e intersectorial donde participaron muchísimas de las personas que están aquí presentes, participaron los productores, los procesadores, y es en ese seno, con los argumentos que plantearon los diferentes sectores, que se tomaron las medidas. ¿Y se sabe si para el 1 de enero o a futuro se ha hablado si esa medida también aplicará para no lácteos? No, las medidas han sido para productos lácteos. En cuanto al etiquetado en origen, claro, que tengan la contraetiqueta en español es obligatorio para todos los productos. A mí, Alexander, a mí hay un punto que me chocó, que mencionó la señora Karina Mena, que solamente recibe 8 solicitudes por semana. Entonces, eso significa que a ese paso la mayoría de los productos no van a estar listos. Claro, pero no será una responsabilidad del gobierno. Entonces. O sea, un contexto que quería poner, esto es una cosa que oficialmente lleva 7 años, pero se viene trabajando desde hace más de 7 años. Y siempre se han dado plazos, porque yo me acuerdo desde que estaba el difunto señor Coco en la aduana, que determinó en un momento que por la cantidad de productos era inaplicable lo que se pedía, pero en realidad esto viene de hace mucho, y el contexto, por eso digo que me preocupa que solamente hay 8 solicitudes por semana, porque o la gente no lo está cogiendo en serio o nos vamos a llevar una sorpresa el 1 de enero. Realmente, don Pedro, déjeme decirle que es una logística depositar algo en ventanilla. Lo primero es que por día no te reciben más de 5 expedientes. Y no. La semana pasada fui a depositar 10 y me dijeron que tenía que llegar antes de las 9 para depositar los 10. Mandé 2 paralegales, después mandé 3 y me dijeron que dejara de tigueraje, que porque yo mandara 3 personas con 3 turnos diferentes no me iban a dejar depositar más de 5. Entonces yo dije, bueno, es que tengo que hacer una planificación por semana para depositar también. Pero bueno, salvado eso, a mí me llamó mucho la atención varias de las estadísticas que presentó la licenciada Mena. Primero, yo honestamente no entiendo muy bien por qué la medida del gobierno estuvo tan fuertemente dirigida al sector lácteo. Y cuando vi las estadísticas, una de las cosas que más me llamó la atención es que el sector lechero y quesero de la República Dominicana tiene un mayor porcentaje de incumplimiento que el sector importador. Por ejemplo, una de las gráficas mostraba ahí que el 85% de las queseras no están cumpliendo con regulaciones sanitarias, mientras que los productos de quesos, el 15% solamente de los importados.
Evidentemente, cuando se hizo una revisión de las etiquetas traducidas y con la información que tenía que tener como obligatoria, ahí sí los importadores tenían una cuota mayor, que me parece que la gráfica decía un 48%, pero incluso los nacionales 30% están en no conformidad. Entonces, me pareció desde que recibí la noticia de la medida que era una noticia muy arbitraria en cierto sentido y dirigida al sector importador de lácteos. No le encontraba un fundamento cuando no se ha vamos a decir, documentado y basada la medida en parámetros objetivos de por qué se limitó solamente al sector lácteo. De hecho, se confirma incluso con este esfuerzo que hizo el gobierno a través del Ministerio de Salud y Proconsumidor con la vigilancia en los puntos de venta y esas inspecciones que hicieron, que arrojaron estos resultados. Y los resultados para mí son reveladores y sorprendentes de ver cómo también el sector industrial nacional también tiene una cuota bastante alta de no cumplimiento. Me parece también una medida discriminatoria al sector, a los otros productos en el mercado. Honestamente, yo soy de la posición que ser justos, si quieres ser feliz, es lo primero, ¿verdad? Entonces, no solamente los productos lácteos son productos sensitivos, sino que de adoptarse la medida debería extenderse evidentemente a todos los alimentos y bebidas. Yo creo que ahí la noticia del gobierno no quedó muy clara en ese sentido. Yo la he leído varias veces y no se revela en el anuncio que hizo el antiguo ministro de Industria y Comercio que la medida solamente esté intencionada al 1 de enero del 2017 para productos lácteos, sino que se puede interpretar que va a ser para todos los alimentos y bebidas. Con relación a eso, yo un poco comentaba en la exposición que había motivaciones para elegir el sector lácteo. Primero, hablaba de las enfermedades transmitidas por alimento y del porcentaje, ¿verdad?, de la importancia del sector lácteo en la transmisión de estas enfermedades, que eso es lo que nosotros miramos como Ministerio de Salud, evaluamos. Pero también los niveles de consumo y la sensibilidad misma de los productos, o sea, que las motivaciones están ahí planteadas. ¿Qué ha decidido el gobierno? Hacer esto de forma escalonada, porque los recursos que nosotros gestionamos son escasos y ustedes conocen de esto. Entonces, no podíamos implementar una medida para todo el mercado cuando no íbamos a ser capaces de dar respuesta. Entonces, priorizamos, atendiendo a qué? A las enfermedades que son transmitidas por alimento, a la sensibilidad, a los niveles de consumo. Teníamos que tener unos criterios para priorizar y este ha sido lo que ha motivado la decisión. ¿Qué pasa con nosotros? El manejo de los registros sanitarios se hace de forma centralizada en lo que tiene que ver con los productos y los establecimientos farmacéuticos. Sin embargo, los establecimientos que se dedican a producir y procesar alimentos se manejan de forma desconcentrada, es decir, que son las direcciones provinciales de salud que manejan el otorgamiento del registro sanitario. Esta parte aún tiene condiciones que no son similares en el desarrollo de la normativa y en la capacidad de gestionar estas autorizaciones. Se comporta igual que se comporta el país, porque nosotros tenemos provincias en el que tenemos plazas vacantes y no han podido ser llenadas porque ahí no vive gente que tenga el perfil que requerimos. Entonces, bueno, nosotros como gobierno tenemos que buscar alternativas para resolver esas situaciones y justamente por eso hemos ideado un plan para ver cómo abordamos todo este tema. Una anotación a algo que mencionó Lili. Fíjate, esas estadísticas, cuando tú las miras así fríamente, pueden llevarte a conclusiones que no son, vamos a decir, 100% correctas. Por ejemplo, aquí hay 5 fabricantes de queso que producen más del 60% del queso que se produce en el país. Sin embargo, hay yo no sé cuántas miles de marcas y fábricas en el país. O sea que no necesariamente cuando tú vas al 80-20 significa que la mayoría de los fabricantes de queso no están dentro de porque la gráfica que tú tomaste también se refería a aspectos microbiológicos, específicamente en el caso de los importados, porque en el caso de los importados, si tomamos el etiquetado y el registro sanitario, el número
es bastante alto. Don Pedro, pero me parece incluso un poquito más grave que la no conformidad sea sobre aspectos microbiológicos más que sobre información certera que le llega al consumidor. Evidentemente, ambas cosas son sumamente importantes, pero si ya vamos a evaluar la no conformidad en función a que el producto no es inocuo, entonces me parece una violación muchísimo más grave a que no esté la información completa en la etiqueta complementaria. Sí, como te decía, hay 5 fábricas que producen más del 60% del queso. Si tú haces un muestreo, por ejemplo, te puede dar la impresión de que la mayoría del queso en República Dominicana no cumple con las normas. Pero si tú coges 25 o 40, una muestra de 50 marcas, dentro de las cuales están esas 5, pues no guarda proporción, ya que hay 5 que son una mitad pesada. Pedro, es una situación similar y esto lo voy a sacar en adelanto a lo que nos sucede, lo mismo que nos sucede en la parte, viendo la parte importadora, con los productos, volviendo a Pareto 80-20, el gran grueso de los productos va a cumplir y cumplirá con muchas de estas normas. El problema más grande que vamos a tener como sector comercial va a ser con este 20% del volumen que es lo que te brinda la variedad. Muchos productos que se importan al país, lácteos, queso, por ejemplo, por decir cualquier cosa, un queso gruyère, gruyère no es el mejor ejemplo, un camembert de esto que tú traes, una cajita, que se la compras a un distribuidor en Miami o a un distribuidor en Europa. Tú no tienes acceso al fabricante directamente, se lo estás comprando a un distribuidor, y los retos que tenemos ahí para solicitar el registro sanitario, y eso es lo que más me gustaba del caso de México en ese sentido, son grandes los retos para poder cumplir con la ley en ese caso. ¿Cuál sería la posición, y ahí voy yo a hacer una pregunta, cuál sería la posición del Ministerio de Salud para buscar una solución a esto? Porque nos vamos a quedar sin variedad. Vamos a vender 5 quesos, vamos a vender 3 leches importados, más los 5 quesos locales que cumplen con todas las normas a partir del 1 de enero. Cuando tú vayas a un supermercado van a ver 10 quesos. Sí, en ese mismo sentido, también adicionando la pregunta, es quién hace el registro sanitario. Si hay 20 importadores que le están comprando a brokers, quién toma el liderazgo y quién hace el registro sanitario en ese caso. No sé qué se ha hablado dentro de la dirección en ese sentido. Dentro de los retos yo planteaba que tenemos que ir cerrando las brechas normativas. Hay un aspecto importante en las condiciones de seguridad de los registros sanitarios que tiene que ver con la titularidad para poder tener todo el sistema de trazabilidad de los productos. Esto se llena justamente demostrando esta relación. Entonces, si no tenemos esto en el sistema de información del registro sanitario, tenemos algunas dificultades o tenemos muchas dificultades, porque si se presenta alguna dificultad con este producto, nosotros no vamos a saber cómo responder y cómo manejar. Sin embargo, nosotros estamos conscientes de la dificultad que significa para el comercio y estamos explorando alternativas con lo que los otros países han resuelto el problema para ver qué cosas podemos modificar y adoptar a nivel nacional. Todavía estamos en proceso de evaluación, esperando respuesta de países vecinos a ver cuál sería el abordaje que podamos construir al respecto. Oyendo todo esto, yo creo que lo que no debemos tomar son posiciones extremas. Y deben, porque siempre, o sea, todo esto lo estamos haciendo por el consumidor. El consumidor tiene que estar bien informado, pero el consumidor también quiere variedad. O sea que yo creo que en todo esto, y me alegra mucho la posición también del Estado en este sentido, de que hay que usar el sentido común en todo esto. Correcto, muy de acuerdo. No, yo estoy muy de acuerdo con la licenciada Mena en el sentido de que hay que cerrar una brecha normativa. La primera limitante que nosotros tenemos es que las disposiciones legales obligan a que sea el distribuidor autorizado que gestione el registro sanitario. De hecho, los registros sanitarios se emiten en favor de ese distribuidor que gestione el registro sanitario. El tema es que puede
haber una multiplicidad de registros sobre un mismo producto. No hay una correspondencia, vamos a decir, marca fórmula, sino que si hay 5 importadores que no son exclusivos y que están autorizados, los 5 tienen que gestionar su registro sanitario. Yo creo que sería sumamente saludable hacer ese ejercicio en la región, de ver cuáles son, vamos a decir, las alternativas que ellos tienen para términos de trazabilidad, y ahora que se está haciendo una revisión del decreto 528 sobre alimentos y bebidas, proponer una solución que sea viable para garantizar esa variedad y esa competitividad en el mercado y permitir que múltiples importadores puedan obtener el registro sanitario, o que el registro sanitario pueda ser vamos a decir, gestionado directamente por la empresa extranjera, aunque que una persona local acredite ese producto, porque al final, si corresponden a una misma fórmula, no veo la necesidad para tener N registros sanitarios sobre un mismo producto. Bueno, tal vez es un poco complejo. Por ejemplo, yo conozco el caso de multinacionales que producen producto acá, importan producto acá, pero obviamente si tienen 1000 productos, tal vez ellos importan 200, pero vía otras vías, vía compra de brokers de la misma marca, se importan también, y entonces ¿a quién recae la responsabilidad del registro sanitario si esa multinacional nunca trajo ese producto, sino que fue un distribuidor? O sea que es una tarea definir qué hacer allí. Sí, pero tenemos una nota muy importante aquí. El 1 de enero del 2017 está a la vuelta de la esquina, y esas neveras de queso que todos disfrutamos tanto cuando la vemos y queremos un quesito bueno, específico, que nada más se trae una cajita, el 1 de enero del 2017 no van a poder estar a la venta. Como alternativa no estaría, no sé si interpreté bien un punto de su presentación, que hablaba, y la pregunta concreta es si no podemos homologar con instituciones de otros países y aceptar las normas que ya el FDA o otro país europeo y la rigurosidad que hayan evaluar lo que ellos hacen y aceptarlo como bueno y válido para algunos productos o contemplarlo por lo menos, porque si hay un proceso dado para ciertos productos y hay confianza en la rigurosidad de esas instituciones en el extranjero, si podría hacer algo para minimizar ese trabajo, tal vez para el 20%, que es una gran variedad, pero poco volumen. El registro automático no está contemplado en la normativa nacional. Nosotros hemos logrado establecer un procedimiento simplificado para productos similares, atendiendo a que estén registrados en países con autoridades fuertes, pero básicamente ha sido para reducir los tiempos de respuesta y asumir que no tenemos que hacer toda la parte analítica previo al registro, porque ya ha estado analizado en esas autoridades. Sin embargo, nosotros pensamos que como gobierno se pudiera explorar la posibilidad de procedimientos similares. Evidentemente, esto plantea retos, porque como bien ustedes decían, hay países como Estados Unidos, México, en que muchos productos alimenticios no tienen registro como producto en sí, sino que están registradas las fábricas, los establecimientos que producen estos productos. Entonces, el sistema nuestro está montado con doble alternativa, establecimientos y productos. Entonces, habría que pensar y determinar cómo le damos la salida a la situación. Sí. Yo tengo una pregunta aquí, y una pena que se me fue Eduardo. Todo esto lo estamos viendo de cara a la formalidad, de cara a empresas organizadas. En el comercio vemos mucha informalidad. Vemos mucho recientemente, y lo hemos visto todo en los periódicos, con el tema de los shippings, de los mudanceros, que retuvieron, creo que fueron 5 toneladas de arroz en cuestión de 8 contenedores.
y así se traen toda una serie de productos que estaban entrando al país sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de criterio, sin nada por el estilo. Me imagino que también entraría leche por ahí. Ahí debe haber entrado de todo. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Salud frente a todos estos miles de contenedores que entran así? ¿Y cuándo vamos a empezar a abrir estos contenedores y a verificarlos como Ministerio de Salud? Porque de verdad por ahí está entrando de todo, de todo. Yo pienso que como país hemos ido avanzando en toda la facilitación de comercio, específicamente las aduanas. O sea, ver las aduanas de hoy en día y las de hace 15 años, algo completamente diferente. ¿Qué tenemos que hacer? No solamente nosotros, sino también la misma Dirección General de Aduanas, que nosotros hemos estado trabajando con el Departamento de Inteligencia Sanitaria, es definitivamente pasar a una gestión que nos permita valorar los riesgos, porque el volumen y los tiempos del comercio nos impiden tal vez la minuciosidad y ser tan estricta. Entonces tenemos que buscar otra forma que inteligentemente nos ayude a poder frenar los riesgos. Entonces tendremos que armar otro tipo de estrategia. Yo no creo que en el nivel que estamos sea posible abrir todo, honestamente, todo lo que llega. Yo no creo que eso sea posible. Entonces, con el sistema de información que tenemos, armamos la estrategia, porque no hay de otra. Porque si no sería impedir que fluya el comercio y serían volúmenes tal que no se podían operar los puertos. Porque cuando nosotros, por ejemplo, ahora con esta medida que separaron algunos días las importaciones de queso, ustedes saben, recientemente. Se nos llenaron, eso fue muy difícil. Entonces, no puede ser abriendo todo. O sea, la estrategia la tenemos que montar en otra forma y así lo estamos asumiendo desde el Ministerio y desde la Dirección General de Aduana. Pero esto fue de cara directa a un tipo de importación y de cara directa a un grado de informalidad que hay en ese tipo de importación. Y tan definidos, claros, hablando de los shippings, y tan definidos, claros y precisos quiénes son, dónde están, cuáles son sus contenedores y todo lo demás. O sea, ni siquiera es comercio, porque eso está entrando como ayuda alimenticia. Ahí no hay, que esas ayudas no tienen que estar en español, esas ayudas no tienen que cumplir con ninguna norma en la República Dominicana porque no se están vigilando. Y es a eso en específico que me refiero. Sí, yo creo, eso requiere otro panel para hablar de los chips. Es un panel entero. Es un problema mayor, pero sí atañe y es una realidad. Yo me pregunto lo mismo, o sea, si no podemos controlar eficientemente algún sector, ¿cómo vamos a tratar de controlar esto en los puertos por esta vía? Yo oí un dato de que el 30% de las neveras entran por esa vía que tú mencionas, y sería una cosa, un volumen muy alto si es así. Pero bueno, vamos, ese sería otro tema. Si pudiéramos tomar, Alexander, un poco el tema del registro sanitario. Sí. El registro sanitario cumple, además de registro sanitario, cumple muchas misiones. Una de ellas es evitar el comercio ilícito que tú tanto mencionas. Y no tan solo el ilícito, sino el comercio o la competencia desleal que le pueden hacer a un importador por un importador, vamos a decir, aparecido de hoy, que quiere traer la misma línea y cuando esté implementado y revisado y de hecho se le dé seguimiento al registro sanitario, todo esto se evita. Se evita también la fuga de impuestos, en el sentido de que tú como un comerciante organizado pagas tus impuestos, probablemente el que lo trae haciéndote tu competencia a ti no lo paga. Entonces, el registro sanitario yo creo que es una primera línea de defensa para el país también en términos de casos de dumping. Por ejemplo, ahora mismo en Europa hay una sobreproducción de leche y la leche se está acumulando y los quesos se están acumulando y obviamente es una oportunidad
para importadores que son improvisados, de ir a Europa y traer un producto y competir y coger el mercado aquí y distorsionarlo completamente. Don Pedro, ahí yo me permito diferir de usted gravemente, y te me va a excusar. Está permitido. Yo creo que el registro sanitario no puede ser utilizado como un arma o una herramienta, una traba no arancelaria para el comercio. Una cosa es el registro sanitario y la función que suple para garantizar que el consumidor reciba un producto inocuo, que sea apropiado, que tenga la información correcta en términos de salud y que el consumidor esté protegido por esa vía. Y otra cosa es un mercado de libre competencia y una salud comercial que no tiene nada que ver con el registro sanitario. Por eso yo pienso que hacer más restrictivo el registro sanitario o los requisitos y las medidas que se implementen para exigir ese requisito de comercialización no puede ser interpretado o que supongan en ningún momento una barrera no arancelaria al comercio. Aquí de hecho no están prohibidas las importaciones paralelas, o sea que venga un fabricante extranjero y designe a una empresa como su distribuidor autorizado no impide en términos comerciales y legales que otro importador traiga el mismo producto. Hay evidentemente una restricción en términos de obtención del registro de salud cuando es un producto regulado o farmacéutico que tiene que tener esa credencial para tramitar esa documentación, pero en términos comerciales y legales, no, esas importaciones paralelas no están prohibidas. De hecho, me parecen completamente saludables porque son lo que permiten una regulación en el mercado saludable, libre competitividad, que se aseguren mejores precios, que no existan monopolios. Entonces, el registro sanitario no puede confundirse o utilizarse como una medida restrictiva al comercio en ningún caso. De hecho, mi punto no era específicamente ese, pero tengo que decirte que en un mundo ideal eso no es así. Y de hecho, los países más desarrollados, por ejemplo, yo te digo que vayas a Estados Unidos con un producto en español y le digas al FDA que te lo preste 2 días para tú poner una etiqueta y poderlo sacar, a ver si se lo van a permitir. O sea, en un mundo ideal las cosas no funcionan de esa manera, la ley dice eso, pero todos los países mundialmente están utilizando, por ejemplo, el FDA cada 18 meses cambia la ley de etiquetado. Yo exporto hacia allá y cada 18 meses tengo que cambiar todas mis etiquetas. De hecho, ahora se implementó, se usaba la ISO 22000 para registrar los productos. Lo cambiaron a SQF, que es la ISO 22000 con 5 cosas nuevas, pero hay que pasar el proceso entero. Entonces, en todos los países esto se está dando. Yo lo que te digo es que si vamos a hacer un comercio fair and square, como dicen los americanos, bueno, que lo hagamos. Pero el registro sanitario realmente, en caso de productos que, por ejemplo, si el Estado puede ir a un establecimiento y preguntar ¿dónde está el registro sanitario de este producto? Y el producto no lo tiene, el producto entró de una manera que no sabemos a veces ni cómo entró. Porque cuando pensamos en la aduana, pensamos pero también tenemos la frontera de Haití, ahí. O sea que el registro sanitario sí funciona como una organización del comercio, como organizar el comercio, y a eso que yo me refiero. Bueno, desde la perspectiva sanitaria, el registro es básicamente para garantizar la calidad, la seguridad, la eficacia en el caso de algunos tipos de productos o la inocuidad en los casos de alimentos. Entonces, eso es lo que nos garantiza a nosotros que esos productos que son de riesgo por consumo son permitidos y que vamos a poder conservar, preservar la salud de la gente, ¿no? En cuanto a las medidas que se están tomando, en cuanto a los plazos y los plazos cuando se implementan, ¿hay alguna diferencia entre producto importado y producto de producción local en cuanto a etiquetado y en cuanto al registro sanitario? Los plazos son para todos los tipos de productos. Una sugerencia que surge, no sé si saben, en otros países muchas veces hay un oficial de frontera que
implementa las directrices de muchos ministerios. Entonces, en vez de tener a un oficial del Ministerio de Salud, uno de Agricultura, uno de Dirección de Aduana, hay uno que cumple las leyes y es entrenado para cumplir la totalidad de los requisitos de las diferentes normas de todas las áreas. Es algo que se ha hablado dentro del gobierno de tener algo así. Oí que es un reto y que están mejorando la capacitación del personal que tienen en los puertos. Me pregunto si esos recursos de capacitación no serían mejor dirigidos a otro personal y también para eficientizar y tal vez mejorar el sueldo de una persona más capacitada en vez de tener 2 o 3 o 4, porque depende de que hay para cada ministerio. Muchas veces hay la inspección, además de la rapidez con la que se logra la verificación. No sé si se ha hablado en algún momento. No, de hecho es una estrategia que hemos asumido porque el Ministerio solamente tiene presencia en 6 puntos de entrada en este momento y los inspectores son limitados. Entonces hemos tenido que hacer un convenio de trabajo con el Ministerio de Agricultura que sí tiene presencia en todos los puntos de entrada, ya sean puertos, aeropuertos o factores fronterizos, para que ellos sean con la guía nuestra que nos ayuden a verificar el cumplimiento de toda la normativa. Ok, creo que estamos ya casi sobre el tiempo. De las últimas preguntas que quisiera ponerle al panel es, desde el sector privado, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar al sector público y en sus implementaciones y al país en general a cumplir con todos estos objetivos que hemos estado hablando? ¿Hay alguna sugerencia específica que puedan pensar que donde podamos ayudar para agilizar todo el proceso? Mira, de por sí nosotros como NEC ya venimos trabajando con la DIGEMAP desde hace un buen tiempito con todo este tema, y parte de las cosas que hemos discutido y hablado, y Karina y su equipo hicieron la visita, visitaron la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo para ver el proceso de la emisión de los registros mercantiles y cómo se ha eficientizado eso que hemos llegado ya a un punto, la Cámara de Comercio está a punto de salir con el proyecto de 24 horas para la emisión de registro en un día. Hemos discutido y hemos conversado mucho sobre el tema no de la homologación, porque no se pueden homologar los registros sanitarios, pero sí el hecho de buscar una solución más expedita para estos productos, porque nuestra gran preocupación como comercio no es en el 80% del volumen, es en ese 20% que es el que nos permite la variedad de productos en góndola, de cómo buscarle una solución eficaz a eso, pero con todo y todo el tiempo se nos viene arriba el tema de las traducciones, de ver si podemos y varios de nuestros miembros han ofrecido poner a disposición sus sistemas para que estos sirvan de base para todos los importadores de productos y tener ahí traducciones ya, como bien decía Pedro, homologadas por la DIGEMAP, y esas traducciones sean las que sirvan para todos y sea una especie de wiki wiki donde todo el mundo le aporte a esa base de datos, y así esa base de datos crezca y sea homogénea para todos los productos. Y eso es lo que entiendo. Yo quiero aprovechar también esta oportunidad para felicitar a Karina y a todo el equipo de la DIGEMAP. Si cuando tuvimos nuestra primera reunión el año pasado a hoy, ese departamento ha cambiado en un 1000%. O sea, hoy por hoy se ve una dirección mucho más ágil, muy eficiente de lo que era el año pasado. Los retos que todavía le quedan por delante son enormes. Le digo que cuente con nosotros en 100%, lo que sea que necesite, como bien lo hemos expresado en otras ocasiones. Y nada, a sus órdenes. Bueno, yo creo que
que de la parte privada también nosotros pudiéramos aportar, ahora que se están reformulando diferentes normas, recabando información de derecho comparado, aportando nuestros comentarios, haciendo propuestas concretas de mejora, no solamente criticando lo que está mal, sino proponiendo soluciones puntuales sobre los aspectos que nosotros entendemos. Yo concuerdo muchísimo con lo que dice Tony. La verdad, yo que estoy en esto también en el día a día y que tengo ya varios años trabajando con el tema regulatorio, he visto cómo ha avanzado el tema. Una parte que celebro muchísimo también es el tema de la vigilancia sanitaria. La licenciada Mena, de hecho, uno de los comentarios que hizo en su exposición de hoy en la mañana es que antes nosotros estábamos acostumbrados a una vigilancia reactiva, a accionar solamente cuando recibían una notificación puntual de algún incumplimiento. Yo estoy viendo muy dinámico el Departamento de Vigilancia Sanitaria en ese sentido, que me parece sumamente acertado, porque al final el control real, como dijo la licenciada Mena, es muy fácil cuando tú sometes la documentación ahí tú, vamos a decir, la puedes manipular o manejar de forma tal que el registro te sea concedido o esa aprobación te sea concedida, pero el control real viene ya post comercialización o el momento de la comercialización. O sea que esos avances y esfuerzos que se están haciendo, también un punto súper importante es la apertura que ha tenido el Ministerio de Salud en recibir esos comentarios del sector privado en todo momento, recibir los comentarios que nosotros tenemos sobre los retos que estamos enfrentando. Eso ha sido bastante positivo, porque muchas de las soluciones que ellos mismos las soluciones que han arribado han sido producto de esos intercambios. O sea que básicamente yo creo que la mejor forma que nosotros tenemos para colaborar es con propuestas específicas de cómo mejorar la normativa, cuáles aspectos prácticos pueden ser propuestos y en ese sentido recabar información de qué está ocurriendo en la región y venir con soluciones puntuales más que críticas simplemente. No sé, y qué dice la licenciada Mena de cómo nosotros podemos apoyarlos. No, de mi parte quiero unirme a las felicitaciones al departamento. Nosotros en específico, en lo que concierne a nuestra empresa, hemos visto un desarrollo muy importante en el departamento y una agilidad en todos los procesos. Por eso inclusive me extrañaban los ocho casos que mencionaban, porque creo que los procesos se están moviendo mucho más rápido que antes y los resultados que se mostraron aquí son... Yo creo que una cosa que tenemos que ver también es el hecho de la reciprocidad, ¿no?, con los países que hemos firmado Tratado de Libre Comercio, qué están haciendo ellos, qué cosas implementan ellos que hacen que el comercio sea más ágil. Siempre teniendo en cuenta que la apertura que ha tenido el departamento y el consenso que siempre ha buscado, obviamente tratando de hacer que la ley se cumpla, es muy importante. Yo pienso que el país ha avanzado mucho, seguirá avanzando, pero que tenemos que tener siempre en mente que el consumidor tiene que ser protegido, pero también tiene que ser beneficiado con la variedad de productos que le ofrecemos hoy en día. Al final, Pedro, todos nosotros somos consumidores, o sea que nosotros vamos a... Yo también. Exactamente. Esa expectativa, ¿verdad? Ahí me vino a la mente también que muchas veces cuando se implementan las leyes y las normas, el sector formal es que carga con el gran peso de la vigilancia y de la implementación, y normalmente es el que cumple. Por eso me gustó mucho también la información que dio de la vigilancia que se tienen en todos los aspectos, y mirando a todos los productores, los pequeños, los grandes y todo, y que todos cumplan, porque es el consumidor que se quiere proteger. ¿Algunos comentarios finales suyos, por favor? Claro, ¿cuáles serían mis expectativas del sector privado como coordinadora de este equipo que está asumiendo todos estos retos? Primero, yo pienso que si bien es cierto que tenemos importantes oportunidades de mejora en los tiempos de respuesta, porque a pesar de la mejora, todavía tenemos que seguir eficientizando todo el proceso, y en toda la parte de los requerimientos, porque el porcentaje de las devoluciones es muy alto todavía. Nosotros quisiéramos que fuera casi nada, casi nulo. No deja de ser cierto
que la cola en la evaluación es muy poca con relación a todos los productos que no están regulados. O sea, nosotros necesitamos que el sector privado siga viniendo a traer sus productos para registrarse y formalizar todo el comercio. O sea, requerimos eso en inicio. O sea, estamos hablando que tenemos 5.000 productos registrados, alrededor de 1.000 pendientes de evaluación. Estamos hablando que tenemos menos de 7.000 productos en proceso regulatorio. Usted se para en un solo supermercado y seguro que hay el doble. Entonces, necesitamos que el sector privado asuma una labor proactiva en este tema y que no tengamos nosotros que ir a decirle, mire, tiene que decomisar esto porque no tiene registro sanitario, ¿no? Y yo pienso que es un esfuerzo que tenemos que hacer desde la diferente perspectiva. Otra cuestión que nosotros vemos importante es utilizar los mecanismos que hemos logrado habilitar. Por ejemplo, en la parte de la ventanilla única de comercio exterior, que la estamos utilizando para autorizar las importaciones de medicamentos y productos sanitarios, la tasa de utilización es bajísima cuando eso no se tiene ni siquiera que desplazar, después que ya su producto está montado en la plataforma, en cuestiones de horas está aprobada esa autorización y todavía la gente sigue yendo mayoritariamente al ministerio con problemas de parqueo, con problemas de plataforma, a depositar sus solicitudes de autorización de importación y en la computadora en su oficina lo pudiera hacer. Entonces, requerimos que utilicen esos mecanismos para descongestionarnos y seguir avanzando. El mismo procedimiento simplificado para productos bajo riesgo que está habilitado desde julio, nosotros esperábamos que el 40% de este tipo de productos nos llegara a través de este mecanismo y no ha sido así. Entonces, por favor, utilicen esto. Igual el procedimiento especializado para productos lácteos, o sea, tener esta situación de que en enero no se van a poder importar y que los expedientes que me estén llegando sea apenas 8 semanal. Me dice, bueno, entonces, ¿por qué estoy haciendo todo este esfuerzo de mostrar una forma de dar respuesta, pero no está siendo utilizada? Entonces, bueno, ahí requerimos mayor actividad del sector privado. Igualmente, como decía Lili, en estos espacios que hemos logrado concertar, la parte regulatoria, necesitamos seguir incrementándolos, o sea, porque las demandas son lo que nos van a llevar el ritmo de toda la reforma. Y si tenemos un sector privado que nos ayuda a visualizar y abordar estratégicamente estas regulaciones, este diseño de esta normativa, pues podemos tener, yo entiendo, que un desempeño mucho mejor. Y es importante que se creen y que se sigan fortaleciendo estos espacios. Definitivamente yo quisiera pues hacer voto de lo que hemos podido construir y lo que estamos asumiendo como desafío no lo hace una sola persona, lo hace un equipo de gente y un gobierno que está comprometido. Una muestra de esto es que yo no ando sola, yo estoy con la encargada del Departamento de Registro Sanitario, con la encargada del Departamento de Alimentos, con la encargada del Departamento de Vigilancia Sanitaria y con el encargado de la Unidad Legal, que nos ayudan a gestionar la parte regulatoria de productos de riesgo por consumo de una forma diferente que no se había abordado en el país. Yo creo que como recomendación también sería tener un diálogo permanente público-privado, un tipo de consejo, especialmente ahora que hay tantos cambios y tantas ideas nuevas y que es continuo los cambios que se van a venir por los plazos que están teniendo. Yo sé que ustedes se reúnen con muchos sectores, pero tal vez de manera no conjunta con todos los puntos de vista sobre la mesa. Tal vez sería una idea tener un día y una fecha fija establecida donde se llama un tipo de consejo para seguir sobre los temas y ver cómo se mejora, porque se ve que aunque ustedes suponga que hagan todo 100%, igual no se cumple porque hay muchas cosas que el sector privado también tiene que hacer y hay muchas otras entidades envueltas que podrían ayudar a todo el proceso. Y también en la parte de comunicación creo que ustedes podrían lograr más viendo cómo se comunica todo lo que están haciendo, mucho de lo que presentó vía la página web, vía cápsulas, vía las diferentes asociaciones, el hecho de que el buce no se esté
Y mire que yo estoy todo el tiempo con el buce y soy abanderado de eso, yo mismo no sabía. O sea que creo que hay mucho de la parte comunicativa también, de que todo el mundo se entere, y eso es reiterativo, no es una vez, sino a través del tiempo, porque todos estamos acostumbrados a que funcione de una forma y para cambiar requiere tiempo. Bueno, creo que estamos ya al límite de tiempo. Quería agradecer muchísimo a todos ustedes por la atención y el interés que han mostrado. Creo que es algo que estamos de acuerdo todos, en un 80% tal vez, y el 20% que falta, ver cómo nos alineamos y buscamos lo mejor para el país y para el consumidor, que es el beneficiario final. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, han sido muy cordiales, no hubo peleas aquí entre colegas y son perspectivas que ayudan y son perspectivas reales y todas son válidas, o sea que creo que estuvo muy bien. Muchas gracias a todos nuevamente y que tengan buen día. Fuerte el aplauso para nuestros panelistas invitados en este desayuno de facilitación de comercio de la Cámara Americana de Comercio.